Después de renacer, toda mi familia podía escuchar mis pensamientos. ¿Debería decirle a mamá? Su querida hija adoptiva es en realidad la hija ilegítima de papá. Ella sostuvo la mano de Valentina. Luego de repente tembló. ¿Debería decirle a mi segundo hermano que papá arruinó deliberadamente su futuro? Su teléfono de repente se sobrecalentó en su mano. ¿Mi hermano mayor se sentiría destrozado al saberlo? ¿Papá contrató a alguien para chocar con él, dejándole las piernas lisiadas? Vi humo prácticamente salir de su cabeza. Era demasiado. Si supieran que Ricardo había hecho todo esto solo para casarse con su amor de la infancia, ¿nuestra familia se desmoronaría? Valentina seguía fingiendo ser inocente, actuando dulce frente a mi hermano mayor. Papá, no quiero esto. ¿Cómo podría quitarle al hermano mayor de Sofía? Nunca haría eso. Ella extendió la mano para tocar su brazo, tratando de actuar linda, pero en el momento en que lo hizo, él la empujó al suelo. Toda la habitación quedó en silencio. Incluso Valentina estaba demasiado sorprendida para llorar. Ricardo saltó primero. Alejandro, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo pudiste tratar así a Valentina? ¿Has perdido la cabeza? Alejandro se rió, mirándolo fríamente como si pudiera destrozarlo. En mi vida anterior, después de morir, mi espíritu siguió a Ricardo y descubrió la verdad. Quería exponerlo, pero Alejandro no tenía pruebas. La gente solo pensaría que estábamos intimidando a la pobre Valentina. No valía la pena, pero entonces Alejandro dijo: «Señora Carmen, por favor, ponga las imágenes de seguridad de la sala de estar». Valentina se quedó paralizada. Miró a Ricardo, aterrorizada. Él parecía incómodo. «¿Por qué necesitas las imágenes?», preguntó Ricardo. Alejandro lo ignoró. Ricardo gritó: «¡No toques esas imágenes! Esta es la casa de la familia Blanca». Entonces Elena habló, su voz tranquila pero mortal. «Señora Carmen, consiga las imágenes». «Sí, señora». Dándose cuenta de que no había salida, Valentina saltó. «Si el hermano mayor no me quiere, si toda la familia no me quiere, entonces me iré. Nadie se irá hasta que el nombre de mi hermana esté limpio», dijo Alejandro con firmeza. A pesar de su discapacidad, se comportaba con una dignidad que Elena le había inculcado. Él seguía siendo su heredero. Valentina permaneció en silencio. Ricardo intentó interrumpir de nuevo, pero se calló cuando se reprodujeron las imágenes. Allí, claro como el día, Valentina se pisó su propio vestido y fingió caer. Una trampa. La habitación se volvió contra ella en segundos. «Sáquenla de aquí», dijo Elena con frialdad. «Nunca quiero volver a verla». Valentina entró en pánico. «No, por favor, nunca lo haré de nuevo. Por favor, dame una oportunidad más». Elena no se inmutó. Ricardo miró a Valentina, dándose cuenta de que ahora no tenía valor para él. «Te juzgué mal», dijo. «La enviaré lejos ahora mismo». Se volvió hacia Elena. «No sabía que podía mentir así. Yo me encargo, no te enojes». Elena soltó una risa seca. Ver a Ricardo ahora era como ver a un payaso actuar. Valentina fue arrastrada. Ricardo amaba a su amor de la infancia y a su hija ilegítima, pero amaba más el dinero. Ya no protegería a Valentina. Con ella fuera, el siguiente movimiento de Ricardo fue controlar los daños frente a los invitados. Se disculpó. «No sabía que ella era así. Fui engañado también, Sofía. Lo siento mucho. Nunca más adoptaré a nadie. Eres mi única hija». Quería vomitar. Elena intervino. «Las palabras no son suficientes. Necesitas compensar a Sofía adecuadamente. Todo lo que ella quiera». «Cualquier cosa», dijo Ricardo sonriendo. «¿Cualquier cosa?», pregunté dulcemente. «Claro. ¿Cuándo he roto una promesa?», respondí. «Quiero tus acciones en la corporación Song». Su rostro se descompuso. «Solo tienes 14 años. Las acciones no te son útiles». «Pero se las ibas a dar a Valentina». «¿Soy menos importante?», pregunté, fingiendo estar herida. Luego agregué casualmente: «¿Valentina es tu verdadera hija o algo así?». Ricardo palideció. «Claro que no. Eres mi única hija». «Entonces, ¿por qué le ofreciste acciones a ella y no a mí? Eran para el apoyo de tu madre en la compañía». «No es necesario», interrumpió Elena. «Alejandro ha aceptado unirse a la compañía». Ricardo pareció atónito. «¿Lo ha hecho?».
Alejandro asintió. Soy el mayor. Asumiré la responsabilidad. Ricardo apretó los dientes, pero no le quedaba ningún argumento. Presioné. ¿Entonces me darás las acciones ahora? Con todos los invitados mirando, no tuvo más remedio que aceptar. Apretó los dientes y asintió. Entonces sonreí y dije, en realidad, quiero todas tus acciones. Ricardo jadeó. Solo le estaba dando a Valentina el 10%. ¿No debería importarte yo más que Valentina? Pregunté de nuevo con los ojos muy abiertos de inocencia. Valentina yacía en el suelo, aturdida y en silencio. Ni siquiera sus habituales lágrimas de cocodrilo salieron. Ricardo fue el primero en reaccionar. Alejandro, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo pudiste tratar así a Valentina? ¿Has perdido la cabeza? Mi hermano mayor soltó una risa fría, un sonido que pareció resonar por la habitación, como hielo que se quiebra. Miró a Ricardo como si estuviera mirando a un extraño o a un enemigo, y tal vez lo era en mi vida pasada. Después de mi muerte, había seguido cada movimiento de Ricardo. Lo había visto mentir, manipular y retorcer la verdad tan hábilmente que nadie sospechaba nada, pero ahora la verdad se filtraba por las grietas. La voz de Alejandro cortó la tensión. Señora Carmen, ponga las imágenes de seguridad de la sala de estar. Valentina se encogió. El rostro de Ricardo palideció. Intervino desesperado. ¿Por qué necesitamos eso? Ella ya dijo que fue un malentendido. Alejandro ni siquiera lo miró. Estaba completamente concentrado. La voz de Elena siguió, baja y aguda. Señora Carmen, consiga las imágenes. Sí, señora. Valentina se puso de pie a toda prisa. Si el hermano mayor no me quiere, si toda la familia me odia, simplemente me iré. Nadie se va hasta que el nombre de mi hermana esté limpio, dijo Alejandro con firmeza, aunque seguía en silla de ruedas. La presencia de Alejandro llenó la habitación. Era el heredero elegido por Elena después de todo. El accidente lo había sacudido, pero no lo había roto. Valentina se quedó en silencio. Ricardo miró entre Elena y Alejandro, claramente calculando, pero cuando se reprodujeron las imágenes, no había lugar para la interpretación. Mostraban a Valentina pisándose claramente su propio vestido, tirándose al suelo y mirando a su alrededor antes de fingir llorar. Un pesado silencio cayó. Entonces Elena habló. Sáquenla. Nunca quiero volver a verla. Valentina, en pánico. No, por favor. No fue mi intención. Solo estaba asustada. Nunca lo haré de nuevo. Se volvió hacia Ricardo. Papi, ayúdame por favor. Pero los ojos de Ricardo ya se habían vuelto fríos. Te juzgué mal. No tenía idea de que eras capaz de esto. Te enviaré lejos. Inmediatamente se volvió hacia Elena, tratando de recuperar algo de dignidad. No lo sabía, de verdad. Yo me encargo de esto. No te enojes. Elena soltó una pequeña risa burlona, del tipo que decía que lo veía a través de él. Ricardo agarró el brazo de Valentina y la arrastró, pero todos sabíamos la verdad. No cortó lazos por justicia o moralidad. Cortó lazos porque Valentina se había convertido en una carga. Ya no era útil. Después del caos, Ricardo se paró frente al resto de la familia e invitados, haciendo un espectáculo de remordimiento. Fui engañado también. No tenía idea de que Valentina haría algo así. Sofía, lo siento mucho. Tú fuiste la más herida. Todo es mi culpa. Por favor, déjame compensarte. Elena se cruzó de brazos. Las palabras son fáciles. Veamos una compensación real. Ricardo se volvió hacia mí. Sofía, todo lo que quieras, te lo daré. Sonreí dulcemente. ¿De verdad? ¿Cualquier cosa? Claro, dijo Ricardo con confianza, asumiendo que pediría algo pequeño. Quiero tus acciones en la corporación Song, dije. La habitación quedó en silencio. El rostro de Ricardo se oscureció. Sofía, solo tienes 14 años. Las acciones no son... Pero, papá, lo interrumpí. Estabas planeando darle acciones a Valentina, ¿verdad? ¿No soy tan importante como ella? ¿O es porque ella es tu verdadera hija? El pánico cruzó su rostro. No digas tonterías. Eres mi única hija. Entonces dame las acciones. Intentó desviar el tema. Solo eran para ayudar a tu madre en la compañía. Elena lo interrumpió al instante. No es necesario. Alejandro se unirá a la compañía. Ricardo parpadeó. ¿Alejandro?
Pero soy el hijo mayor, dijo Alejandro con calma. Asumiré la responsabilidad de nuestra familia. Ricardo estaba acorralado y lo sabía. Negarse ahora lo humillaría frente a todos, así que a regañadientes accedió. Bien, el 10%. Incliné la cabeza. Pero acabas de decir cualquier cosa. ¿Por qué no todas? Trató de mantener la compostura. El 10% es lo que le ofrecía Valentina. ¿Entonces no debería obtener yo más que ella? El peso de las escaleras, la presión de las apariencias y las crecientes grietas en su imagen lo asfixiaban, y era solo el principio. La mandíbula de Ricardo se apretó tanto que pensé que sus dientes podrían castañetear. Los invitados observaban en un silencio intenso, algunos claramente disfrutando del espectáculo. Siempre se había enorgullecido de ser el patriarca tranquilo y sereno. Ahora estaba visiblemente acorralado por una niña de 14 años. Bien, escupió. Transferiré el 15%. Eso es más de lo que Valentina recibió. Abrí los ojos fingiendo inocencia. ¿De verdad? Papá, sabía que me amabas más. Forzó una sonrisa rígida, fingiendo que no se estaba muriendo por dentro. Claro, Sofía. Eres mi hija. Los papeles fueron firmados esa noche. La mano de Ricardo tembló al entregar los documentos y me aseguré de sostener mi pluma con un pequeño floreo al firmar. La transferencia fue presenciada por toda la familia y varios invitados. No había vuelta atrás. Ahora Alejandro rodaba a mi lado después, su expresión indescifrable. «Has cambiado», dijo en voz baja. Lo miré. «Tú también». Una pausa, luego, «Bien». Elena no dijo mucho, pero la mirada que me dio, ese sutil asentimiento, la más leve sonrisa, era la aprobación que había estado buscando en mi vida pasada. Pero esta vez no estaba buscando a nadie. Estaba liderando. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron y la casa quedó en silencio, me quedé sola junto a la ventana del estudio. La brisa nocturna refrescaba mi rostro. Esta era la misma habitación donde, en mi vida pasada, Ricardo había susurrado mentiras al oído de Elena, pintando a Valentina como una chica pobre e incomprendida. Nos había destruido a todos con secretos, pero esta vez no. La señora Carmen llamó suavemente y entró. «Señorita Sofía, su madre pregunta si le gustaría tomar un té en el jardín». Me volví sonriendo. «Me encantaría». Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, algo cambió dentro de mí. Los mismos pasillos que antes me hacían sentir pequeña, ahora resonaban con un ritmo diferente, el mío. Pero al entrar al jardín, noté a alguien acechando junto a la puerta, una figura familiar con una sudadera con capucha, mal disfrazada. Valentina. No se había ido, todavía no. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de odio y desesperación. «Me robaste todo», siseó con voz baja pero venenosa. «No te dejaré ganar». No me inmuté. «Valentina, nunca tuviste nada para empezar. Viviste de tiempo prestado. Ese tiempo se acabó». Antes de que pudiera decir otra palabra, los guardias se acercaron. Ella retrocedió, desapareciendo en la noche como la sombra que era. Sabía que este no era el final de ella y de Ricardo. Él ya estaba tramando, fingiendo aceptar la derrota mientras conspiraba a puerta cerrada. Que lo intenten. Esta vez, yo no era la hija indefensa. Yo era quien reescribía la historia. A la mañana siguiente, toda la casa parecía contener la respiración. Ricardo estaba inusualmente callado durante el desayuno, apenas tocando su comida, mientras Elena sorbía tranquilamente su té y revisaba algunos documentos. Alejandro se unió a nosotros tarde, pero cuando lo hizo, le lanzó a Ricardo una mirada lo suficientemente afilada como para cortar acero. Nadie habló de lo que había sucedido el día anterior, pero el silencio lo decía todo. Justo cuando pensé que podríamos pasar la mañana sin drama, Ricardo se aclaró la garganta. «He estado pensando», comenzó, con voz cuidadosamente medida. «Ahora que Alejandro va a la compañía, quizás Sofía debería concentrarse en sus estudios. El mundo de los negocios puede ser duro. Las acciones no son juguetes». Me miró como si todavía fuera la hija despistada y obediente de mi vida pasada. Puse el tenedor lentamente. «Tienes razón, papá, pero es bueno que Alejandro esté allí. Él puede ayudar a administrar las acciones por ahora». Ricardo sonrió débilmente. «Claro, pero deberíamos quitar tu nombre de la junta, solo temporalmente». Alejandro ni siquiera lo dejó terminar.
Es una accionista, papá, no una niña jugando a las casitas. No te avergüences. Eso lo calló. Después del desayuno, seguía a Elena a su estudio. Estaba revisando algunos libros de contabilidad antiguos de la compañía cuando me miró. Sabías exactamente lo que estabas haciendo ayer, ¿verdad? Asentí. Lentamente suspiró, pero había algo cercano a la diversión en su expresión. Bien, es hora de que alguien más en esta familia aprenda a defenderse. Luego, como si nada hubiera pasado, me entregó una carpeta. Estas son las acciones que ahora posees. Estudia la compañía. Conoce lo que tienes. Apreté la carpeta. Por primera vez, no era solo una hija de nombre, era una jugadora en la junta. Más tarde ese día, Alejandro me llevó al edificio de oficinas de la familia en el centro, la sede de la corporación Song. Me presentó a la alta gerencia, cada uno, claramente sorprendido por mi presencia. Ella no es solo una figura decorativa, dijo Alejandro con firmeza. Es una propietaria. Trátenla en consecuencia. Uno por uno, asintieron. La oficina era elegante y fría, cristal, mármol y tensión. Pero no sentí nada más que poder surgiendo en mis venas. Acabábamos de salir de la sala de juntas cuando el teléfono de Alejandro vibró. Frunció el ceño. Papá acaba de enviar una solicitud para convocar una reunión de accionistas de emergencia, murmuró. Quiere impugnar la transferencia. Que lo haga, dije con calma. Ya perdió la batalla de la imagen pública. Ahora está tratando de reclamar el trono a través de lagunas legales. Alejandro sonrió con suficiencia. Realmente has cambiado. Miré por la ventana el horizonte. No, solo finalmente recordé quién soy. Muy dentro. Sabía que esto era solo el principio. Ricardo no se rendiría fácilmente y yo tampoco. La reunión de accionistas de emergencia fue fijada para el viernes por la tarde. La noticia se difundió rápidamente. Los inversores susurraban. Los miembros de la junta intercambiaban miradas nerviosas y los correos electrónicos internos se filtraban como un grifo roto. La narrativa que Ricardo intentó difundir era simple. Una hija adolescente lo engañó para que cediera acciones valiosas bajo estrés emocional. Una excusa patética, pero una que podría ganar terreno si no me mantenía 10 pasos por delante. Alejandro y yo nos preparamos en silencio. Elena ofreció apoyo legal, pero nos dejó manejarlo. Quería ver hasta dónde estábamos dispuestos a llegar, y creo que ella ya lo sabía. Llegó el viernes y la sala de conferencias estaba llena. Cada ejecutivo, accionista y socio silencioso había aparecido, ansioso por ver cómo se desarrollaría el drama. Ricardo entró vistiendo su traje azul marino favorito, el mismo que usaba para despedir a empleados leales y recortar bonificaciones. Esta vez la máscara no le quedaba tan bien. Había desesperación en sus ojos. Tomó el centro del escenario y comenzó con una actuación digna de un premio. Amo a mi familia más que a nada, pero fui manipulado emocionalmente, sorprendido por una situación de la que no estaba completamente consciente. Una niña no debería tener este tipo de responsabilidad. El futuro de la compañía está en juego. Me levanté cuando terminó. Tranquila, serena. Mi voz no tembló. Estoy de acuerdo. El futuro está en juego. Por eso es peligroso mantener el poder en manos de alguien que ha puesto consistentemente los asuntos personales por encima de la ética corporativa. Murmullos llenaron la sala. Me volví hacia el proyector. Esta es una lista de acuerdos clandestinos aprobados por el señor Ricardo en los últimos 5 años. Diapositiva tras diapositiva mostraba contratos con precios de proveedores inflados, transferencias indocumentadas y pagos dudosos a consultores. Muchos de estos se remontaban a una cuenta offshore bajo el nombre de Valentina Gómez. Silencio sepulcral. El rostro de Ricardo se quedó sin color. Eso es fabricado. Esos son registros antiguos. ¿No?, interrumpió Alejandro. No lo son. Los compilé yo mismo con la ayuda del equipo de cumplimiento, y cada transacción se realizó bajo su autorización directa. Elena, sentada tranquilamente en la parte de atrás, cruzó las piernas y asintió ligeramente en señal de aprobación. Asesté el golpe final. Si esta junta vota para revocar mis acciones, también votarán para ignorar el fraude financiero, el nepotismo y la posible responsabilidad penal. ¿Es esa la dirección en la que quieren que vaya esta compañía? Nadie respondió, pero no los necesitaba. La junta votó. Mis acciones permanecieron intactas. La posición de Ricardo como presidente fue suspendida, pendiente de investigación. No me habló al irse. No miró a Alejandro. Ni siquiera se despidió de Elena.
pero yo sabía exactamente lo que estaba pensando. Todavía creía que podía ganar, que lo crea, que planee su próximo movimiento. Porque yo aún no había terminado y ni siquiera había empezado a jugar sucio. El enfrentamiento en la sala de juntas marcó un punto de inflexión, no solo para mí, sino para todos. La noticia de la suspensión se extendió rápidamente. Blogs financieros, páginas de chismes corporativos e incluso medios nacionales comenzaron a susurrar sobre un cambio de poder en la dinastía Song. Los titulares hablaban de la accionista adolescente que expuso el desfalco de su propio padre. No busqué la fama, pero me encontró de todos modos. Mientras tanto, Ricardo desapareció de la casa. No solo se enfurruñó, desapareció por completo. Ni llamadas, ni mensajes de texto. Incluso su oficina fue vaciada por un tiempo. El silencio era más inquietante que su presencia, pero yo lo sabía mejor. La calma nunca fue seguridad, era estrategia. Alejandro permaneció a mi lado, más astuto que nunca. En la compañía rápidamente ganó respeto, no por su apellido, sino por su implacable ética de trabajo. No quería liderar por gloria, quería arreglar lo que Ricardo había roto. Una tarde, mientras revisaba documentos, Alejandro levantó la vista. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te odiaba estando cerca de Elena? Hice una pausa. Pensé que era solo control. Sacudió la cabeza. No, era miedo. Sabía que eras como ella, y ella era la única que siempre lo veía a través de él. Tenía sentido. Elena siempre había sido serena, inquebrantable. Dejaría que Ricardo jugara sus juegos hasta que amenazara a sus hijos. Ahí fue cuando sacó las garras. Pero fue lo que Alejandro dijo a continuación lo que cambió todo. Hay un fondo fiduciario, dijo. El abuelo lo estableció. Está a tu nombre, pero nunca ha sido tocado. Parpadeé. ¿Qué? Ricardo lo mantuvo oculto. Probablemente quería reclamarlo él mismo. Después de tu cumpleaños número 18, lo encontramos. Enterrado bajo capas de empresas fantasma, bloqueado en una cuenta bancaria privada en el extranjero. La cantidad, suficiente para comprar una participación mayoritaria en la corporación Song, y era mía. Miré los detalles de la cuenta, con las manos temblorosas. Esto no era venganza, era retribución, fría, calculada y totalmente legal. No tienes que usarlo ahora, dijo Alejandro, pero si lo haces, nunca se recuperará. Cerré la computadora portátil lentamente. Que él haga su movimiento primero. Quería que Ricardo mostrara su verdadera cara una vez más. Quería que intentara recuperar todo para poder quemarlo con su propia ambición. No tardó mucho, tal como Alejandro predijo. Ricardo reapareció. No se arrastró de regreso. Llegó con una nueva máscara, como si nada hubiera pasado. Recién afeitado, un traje nuevo, una sonrisa ensayada y una conferencia de prensa. Mi hija, Sofía, y yo hemos resuelto nuestro pequeño malentendido, dijo suavemente a las cámaras. La familia lo es todo para mí, y estoy orgulloso de la brillante joven en la que se está convirtiendo. Apoyo plenamente su posición en la corporación Song. Tan pulido que casi brillaba. Vi la transmisión desde la sala de estar. Brazos cruzados, expresión en blanco. Elena no reaccionó. Alejandro, a mi lado, se burló. Estás sentando las bases, murmuró. Quiere que el público piense que eres mimada, con derecho, que te volviste contra él por poder. Asentí. Que lo intente. Detrás de escena, era peor. Ricardo comenzó a contactar a los miembros de la junta en secreto, tratando de reunirlos para un voto de confianza en su liderazgo. Usó la lástima. Usó mentiras. Usó sobornos. Pero yo estaba lista. Mientras él conspiraba, tuve una reunión privada con una de las accionistas independientes más grandes, una mujer llamada la señora Chen. Nunca le había gustado Ricardo, pero se había mantenido neutral. Le entregué un archivo. Contenía pruebas de las cuentas offshore de Ricardo, gastos falsificados y favores personales facturados a la compañía, todo unido en un informe de auditoría impecable. Ella leyó en silencio, luego me miró. ¿Y qué quieres, señorita Sofía? Su apoyo, respondí. Cuando llegue la votación, quiero que pida una investigación completa, pública, transparente. Quiero que la sala de juntas sea limpiada. Ella sonrió ligeramente. Eres la hija de tu madre. La reunión fue fijada para el lunes siguiente. Ricardo llegó vestido como si fuera una coronación hasta que la señora Chen se puso de pie y solicitó la palabra.
Propongo que abramos una investigación formal sobre la mala conducta financiera que involucra al señor Ricardo. Jadeos, murmullos, ojos que se movían entre nosotros. Ricardo se rió nerviosamente. ¿Es una broma? ¿Con qué fundamento? Los documentos aparecieron como por arte de magia. Copias para todos. Se acabó antes de que siquiera comenzara. La votación fue aprobada. Se ordenó una auditoría de emergencia. El acceso de Ricardo a todos los sistemas de la compañía fue revocado en el acto. Se volvió hacia mí, con los ojos encendidos. ¿Crees que esto ha terminado, Sofía? Te arrepentirás de esto. Me incliné con voz tranquila. Ya lo hice en mi vida pasada. Se encogió. Por primera vez, lo vio. Ya no era una niña. Era la tormenta que él creó y que no pudo contener. La auditoría arrasó la compañía como un incendio forestal. Cada rincón del legado de Ricardo fue desmenuzado. Viajes lujosos etiquetados como desarrollo de negocios, regalos de diseñador enviados a la madre de Valentina con fondos de la compañía, aprobaciones con fecha anterior, empresas fantasma y empleados fantasmas. Lo que había construido no era un imperio. Era un castillo de naipes apilado sobre la codicia y las mentiras, y yo estuve allí para cada revelación. Intentó darle la vuelta. Alegó ignorancia, culpó a los asistentes, culpó a errores administrativos. Incluso intentó arrastrar a Elena a esto, diciendo que ella había aprobado muchas decisiones, pero Elena lo detuvo en una sola declaración en la sala de juntas. Si firmé algo, fue bajo un contexto falsificado o documentación tergiversada. A diferencia de ti, no firmo contratos en clubes nocturnos. Micrófono al suelo. Alejandro asumió las operaciones diarias como CEO interino. Era eficiente, respetado y silenciosamente despiadado cuando era necesario. El personal respondió con lealtad. Las acciones, antes inestables, comenzaron a estabilizarse. Mientras tanto, yo volví a la escuela durante el día y revisaba memorandos corporativos por la noche. Mi vida ya no estaba dividida entre la infancia y la adultez. Estaba fusionada. Me estaba convirtiendo en alguien que nunca pude ser la primera vez. Pero Ricardo no había terminado. Una noche llegó un aviso legal. Me estaba demandando por influencia indebida, alegando que lo había manipulado para que cediera las acciones bajo coacción emocional. Alejandro quería aplastar la demanda públicamente. Elena ofreció contrademandar por daños y difamación, pero dije que no. En cambio, solicité un arbitraje privado. Solo Ricardo y yo. Sin prensa, sin junta. Solo la verdad. Él llegó luciendo engreído. ¿Tienes miedo de que la verdad duela, cariño? Sonrió, sentándose frente a mí. Abrí un pequeño archivo y se lo deslicé. Él miró. Se congeló. Era una carta de su ex contador. Un hombre que había huido del país años atrás y que acababa de ser convencido de cooperar. La carta detallaba las prácticas de desfalco de Ricardo, con libros de contabilidad offshore y marcas de tiempo. Ya le entregué esto al comité de auditoría, dije suavemente, pero pensé que merecías verlo primero. Él parecía pálido, pequeño por una vez, sin palabras. No estoy aquí para pelear, continué. Estoy aquí para ofrecerte algo. Nunca le has dado a nadie en esta familia una opción. Él levantó la vista. Renuncias en silencio, entregas tus acciones restantes y te vas, sin cárcel, sin juicio, sin legado, completamente destruido. Sus manos temblaron. ¿Y si no lo hago?, preguntó. Me recosté, firme como una piedra. Entonces dejaré que la justicia siga su curso y yo seré quien sostenga la antorcha. Por primera vez, no habló. Solo firmó y se fue de mi vida para siempre. El día que Ricardo cedió sus últimas acciones, la corporación Song se convirtió oficialmente en algo nuevo, nuestra. Alejandro fue nombrado CEO permanente. Elena regresó como presidenta de la junta y yo, con solo 14 años, me convertí en la segunda accionista más grande, con una reputación de la que la prensa no dejaba de hablar, la hija que desmanteló la dinastía. Pero debajo de los titulares y los apretones de manos, sabía que algo más profundo había cambiado. Por primera vez, ya no éramos una familia construida sobre el silencio y el sacrificio. Estábamos reconstruyendo desde la verdad. Aún así, no todo sanó de la noche a la mañana. Valentina intentó contactarme. Envió una carta escrita a mano desde el apartamento barato en el que había terminado,
manchada de melodrama y disculpas. Dijo que lo sentía, que solo era una chica buscando amor y que no quería lastimar a nadie. Quemé la carta. El perdón no era necesario para el cierre. En cuanto a Ricardo, desapareció de nuevo, esta vez de verdad. Los rumores decían que había huido del país. Otros decían que se escondía en una villa en la montaña, tratando de contactar a viejos aliados. Pero una cosa estaba clara: ya no tenía poder, ni aquí ni con nosotros. Una tarde, encontré a Elena sentada en el jardín, mirando el estanque de Karpaskoi que el abuelo había construido años atrás. ¿Lo extrañas?, pregunté. Ella no me miró cuando respondió. Extraño al hombre que pensé que era, no al que se convirtió. Nos sentamos en silencio un rato. Sofía, dijo de repente, ¿qué quieres hacer con la compañía? Parpadeé. ¿Te refieres a largo plazo? Ella asintió. Por una vez, no dudé. Quiero que sea limpia, honesta. No más sobornos, no más encubrimientos, no más tratos sucios. Quiero que la corporación Song represente algo más que la traición. Elena sonrió, una pequeña y rara sonrisa. Entonces te ayudaré. Esa noche soñé con la chica que solía ser. Tímida, ignorada, obediente. Me miró con los ojos muy abiertos, como si apenas me reconociera, y le susurré: regresamos. Esta vez lo haremos bien. Pero en el fondo, sabía que quedaba una cosa, un último paso, un ajuste de cuentas final, y estaba lista para ello. El ajuste de cuentas final no llegó con gritos ni demandas. Llegó en silencio, una mañana de primavera, exactamente un año después de mi muerte en mi vida anterior. Me paré en la antigua mansión de mi abuelo, el lugar donde todo había comenzado y donde todo se había roto una vez. Había sido restaurado. No solo el edificio, sino el espíritu. El personal sonreía diferente ahora, más ligero, más libre. En el gran salón, organizamos una gala benéfica, nuestro primer evento público. Bajo el nuevo liderazgo de Song, el tema, legado reescrito. Alejandro estaba a mi lado, alto y sereno. Elena se dirigió a la audiencia con elegancia y fuego, recordándoles a todos la fuerza que florece de la verdad. Cuando fue mi turno de hablar, la sala quedó en silencio. Me acerqué al podio, con el corazón firme, sin miedo, sin duda. Mi nombre es Sofía Song, comencé, y solía creer que el silencio protegía a la gente, que la obediencia mantenía unidas a las familias, que el amor significaba sacrificar tu voz. Miré a la multitud, cada miembro de la junta, cada inversor, cada reportero que una vez publicó los halagadores titulares de Ricardo. Estaba equivocada, jadeos. Seguí adelante. He aprendido que el silencio solo protege a quienes hacen daño, que la obediencia alimenta la corrupción y el amor. El amor real nunca te pide que te borres a ti mismo. Una pausa, un respiro. Mi padre intentó enterrar la verdad. Yo elegí resucitarla. El aplauso no llegó de inmediato. Llegó después de un momento de asombro y reconocimiento. Luego se elevó como una ola. No por mí, no por el espectáculo, sino por el regreso de algo que pensaron que nuestro nombre había perdido. El honor. Después del evento, caminé sola por los senderos del jardín. Valentina se había ido. Ricardo era un fantasma en el exilio. La compañía estaba en nuevas manos, pero lo mejor de todo, no solo estábamos sobreviviendo, estábamos sanando. Más tarde esa noche, Alejandro se unió a mí junto al estanque de Karpaskoi. No dijo mucho. No necesitaba hacerlo. Habíamos reconstruido la casa que una vez nos enterró, ladrillo a ladrillo. Verdad por verdad. Mientras la luna iluminaba el agua y el viento llevaba el aroma de las nuevas flores. Sonreí, no por venganza o victoria, sino porque finalmente me había convertido en la versión de mí misma que nadie vio venir, ni siquiera yo. La historia no terminó cuando morí, comenzó cuando regresé.